como decía mi esposa, amamos esta iglesia y ya las razones ella las ha dado por qué amamos esta iglesia. Siendo José, como le digo yo, tal vez algunos de ustedes también, mucho más joven en edad, mucho más joven en el ministerio. Sin embargo, en el tiempo que estuvimos aquí en Medellín, decidimos ser miembros de esta iglesia. Y él decía, pero yo pastorearlos a ustedes. Bueno, eso fue lo que el Señor quiso y fue una bendición, y ha sido una bendición de Dios. Amamos la iglesia, amamos a los pastores, porque no solamente le sirven al Señor, sino que han salido a ser nuestros amigos. Estamos en Arauca, ya 4 años larguitos. La hermana que tuvo que salir, parece que le llamaron de allá de su casa, de la familia, es la primicia de lo que Dios nos ha permitido hacer allá en Arauca. Me hubiese gustado que estuviese allí para que escuchara esto a ella, que es la verdad de lo que voy a decir. Yo fui a comenzar una iglesia nueva en Arauca y inicié en un local de la casa de ella. Tiene una casa muy grande, casi que la sala comedor es como la mitad de este salón aquí, y le pedí que me la alquilara, pero bueno, no fue posible. Sin embargo, tiene 2 locales frente a la casa, y allí en uno de ellos comencé un 11 de abril con 11 personas. De esas 11 personas tenemos 9 que han permanecido fieles con nosotros. Nosotros fueron 2 personas que fueron como de visita. Y comencé allí en ese lugar, y a los 4, ella no era de la congregación. Esa es una historia que les contaré en otra ocasión. No era de la congregación, nos alquiló allí, y a los 4 meses que tuvimos que salir de allí, cuando ya mi esposa y los nietos pudieron viajar, que habíamos conseguido vivienda, a los 4 meses ella empezó a asistir a nuestras reuniones, y hasta el día de hoy está con nosotros. Entonces es la primicia de lo que Dios nos ha permitido allí en Arauca. Ya está bautizada, su familia, pues no están todos en la iglesia, pero sí hay mucha amistad, hay muy buena relación, a veces nos acompañan en algunas actividades. Pero en síntesis quiero decirles, hermanos, que Arauca ha sido una bendición de Dios para nosotros. Nunca soñé ir a pastorear en los llanos, aunque conocía ya, pero el Señor le plació darnos este privilegio y abrazarnos allí con el calor tremendo de esa Arauca. Hace vibrar, como dice por ahí una canción, del Arauca vibrador, pero también hay mucho calor humano y mucho calor espiritual. Vamos a entrar en la palabra inmediatamente, porque eso es lo importante de nuestra reunión. No es lo más importante. Un misionero que hace años estaba pastoreando yo en Bucaramanga, cuando a él lo presentaron la persona que estaba dirigiendo el culto, y dijo, y ahora viene lo más importante, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que es importante el mensaje de la palabra? Pero no es lo más importante del culto, porque todo es importante en el culto. Amén. Así que eso sería como restarle importancia a la alabanza y restarle importancia a cualquier oración de petición. Todo es importante en el culto. Por eso es que venimos desde un comienzo hasta el final para agarrar la bendición completa. ¿A cuántos les gusta bendición a medias? ¿A cuántos les gusta bendición por la mitad? ¿A cuántos les gusta la bendición completa? ¡Amén! Y la bendición completa se agarra desde que comienza el culto. Así que si la quiere completa, ya sabe lo que tiene que hacer. Porque si no, los que vienen tarde, Pastor José, hay una anécdota de un pastor donde los hermanos le venían tarde y acostumbraban a llegar después de la alabanza y solamente para el mensaje del pastor. Entonces él se la ingenió y una vez predicó desde el comienzo, y la alabanza fue lo último. Cuando llegaron esos hermanos acostumbrados al tiempo que era el mensaje del pastor, entonces terminó la alabanza y el pastor dijo, bueno, vamos a orar para despedirnos. Dijeron los hermanos, pastor, ¿y hoy no hay predicación? Dijo, no, la predicación fue lo primero que dijimos al comienzo del culto. Así que el siguiente culto estaban allí porque
Hay que a veces los hermanos aprender ciertas leccioncitas. Vamos a la palabra. Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Como ustedes durmieron más tardecito que los que vinieron a la primera, entonces podemos irnos de aquí a las 2 de la tarde. Amén. Gracias por los que dijeron amén. ¿Cuántos son los que dijeron amén? A las 2 de la tarde. Bueno, se quedan ustedes aquí hasta las 2 de la tarde, porque yo me voy antes de las 2 de la tarde. San Marcos capítulo 5 versos 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. ¿Cuántos han leído este pasaje? ¿Cuántos han oído predicar sobre ese pasaje? ¿Y cuántos de ustedes han hablado de ese pasaje? Así que entonces mejor me bajo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. No, siempre la palabra tiene algo nuevo para nosotros cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos. Y hoy quiero hablarles, hermanos, de algo que ustedes conocen y de algo que ustedes tienen. Estoy seguro que ustedes tienen fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? A ver, quiero ver las manos de la gente de fe aquí. Todos tenemos fe. Pero nuestra fe tiende muchas veces a venirse abajo, a resquebrajarse. Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe en el Señor cada día, porque hay pruebas, hay circunstancias que a veces se hacen tan fuertes en nuestra vida que hace que nuestra fe mengue. ¿Se han dado cuenta ustedes que es fácil decirle a una persona enferma, a una persona que tiene un problema: hermano, tenga fe que el Señor lo va a sanar, hermana, tenga fe que el Señor le va a resolver ese problema? Pero cuando usted es el enfermo, cuando usted tiene el problema, el asunto como que cambia. Parece que ya más bien alguien tiene que venir a animarnos a que tengamos fe. Lo que le hemos transmitido a alguien ahora ya parece que en el momento no está en nosotros. Así que con esta palabra lo que pretendo, hermanos, no es otra cosa sino ayudar a reafirmar esa fe en el Señor Jesucristo. Que nuestra fe sea una fe mucho más sólida, que nuestra fe conquiste grandes obstáculos, que nuestra fe se proyecte a cosas mayores que lo que hemos ya obtenido en nuestra vida. Hay un camino largo todavía por recorrer, no sabemos por dónde tendremos que pasar, pero el Señor estará a nuestro lado, estará su palabra, estarán las promesas y nuestra confianza en Él para ayudarnos a salir de cualquier atolladero donde podamos encontrarnos. Cuando nosotros tomamos una decisión correcta para cualquier asunto de la vida, las posibilidades de éxito, de bendición, de lograr la victoria son altísimas, porque hemos tomado la decisión correcta. A veces nos equivocamos tomando decisiones, y en esas equivocaciones de toma de decisión nos hemos encontrado que no hemos logrado lo que queríamos. ¿Y qué logramos? Frustración,
desengaño, desilusión, dolor. Por eso es conveniente tomar decisión correcta. Y me agrada mucho este pasaje porque me enseña una lección muy positiva. En el diario trajinar del Señor Jesucristo, lo más común en Él era anunciar el reino de Dios. Era predicar, era enseñar y era hacer los milagros. Eso era lo común en la vida del Señor Jesucristo. Y de hecho, lo hacía porque estaba dando cumplimiento a lo que el Padre le había encomendado. Ustedes, buenos lectores de la palabra, sabrán lo que dice San Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Habla de que el Señor vino para destruir las obras del diablo, que vino a dar libertad a los cautivos, que vino a pregonar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos. El ministerio de Jesús no fue para otra cosa, sino para salvar al pecador, para sanar a los enfermos y para hacer cuanto milagro se le presentase. Y ese Señor está aquí esta mañana. Amén. Ese Dios está aquí esta mañana. Y no sé con qué problema, con qué carga, con qué situación usted haya venido, que pueda estar acongojándole. ¿Por qué ha estado orando usted tanto tiempo y de repente no ha venido la respuesta que usted ha estado esperando? Y eso le haya traído de pronto el desgano hasta de seguir esperando en el Señor por esa situación, porque usted no ha visto la respuesta. Y dije que me gusta este pasaje por lo que me enseña la lección que hay allí. Y aquí quiero referirme a 4 clases de fe que encuentro en la situación de esta mujer con el flujo de sangre. Y de estas 4 clases de fe hay una que es la que realmente nosotros debemos tener. Por eso quiero hablarles de una fe que vale la pena. Una fe que vale la pena. ¿Cuáles son las 4 clases de fe que encuentro yo en este incidente en la vida del Señor Jesucristo? En primer lugar, una fe que nace del desengaño. En segundo lugar, una fe maltratada. En tercer lugar, una fe verdadera. Y en cuarto lugar, una fe que tiene recompensa, que obtiene lo que ha pedido. ¿Por qué digo de una fe nacida del desengaño? El versículo 26, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años de lucha, 12 años de batalla, 12 años en los que esta mujer había hecho lo habido y por haber, por encontrar su sanidad. Una enfermedad que ante la sociedad seguramente esta mujer ya no se sentía bien. 12 años padeciendo de ese flujo de sangre. 12 años en los que posiblemente esta mujer ya había perdido toda esperanza de sanidad, toda esperanza de salud. Una enfermedad cuando ya pasa de quizás de 2 años, 3 años, 4 años, tomando medicamentos, haciendo una cosa, haciendo otra, visitando aquí, visitando allá, y la enfermedad persiste, es algo de lo cual ya la persona como que se habitúa a ello y ya dice: con esta me voy a quedar el resto de mis días, porque ya todo lo que se ha hecho, tantos años ya han pasado. Yo no sé cuál puede ser su caso en relación a su salud, con qué ha estado batallando, o un problema
que usted le ha buscado solución y no aparece por ninguna parte. Desengaño, desilusión. Esta mujer parece que había perdido ya toda esperanza. Sin embargo, en el verso 26 encontramos que dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esto es lo que yo llamo una fe maltratada. Esa mujer lo había perdido todo, ya no tenía más nada que perder. Si dice el pasaje que había gastado todo lo que tenía en médicos. Cuando médico le recomendaba, médico que ella visitaba. Cuando cada médico le pedía, ella lo pagaba. ¿Qué es lo que uno no hace por su salud? ¿Qué es lo que uno no hace por resolver una situación de esa clase? Hazlo habido y por haber. La fe de esta mujer estaba maltratada, porque creyendo encontrar la respuesta, creyendo encontrar la solución a su problema de salud, cada lugar donde visitaba salía frustrada, salía desilusionada, creyendo que la persona que le habían recomendado era la acertada para traerle la solución. ¿Le habrá pasado a usted algo así? No solo tal vez en el aspecto de la salud, sino en cualquier otro aspecto de su vida donde ha tenido algún inconveniente, donde le han recomendado: mira, fulano de tal es la persona que te puede ayudar, ese sí te puede dar el consejo apropiado, esa es la persona que te puede solucionar, y usted va con toda alegría, con toda confianza, pero resulta que es todo lo contrario, y sale usted nuevamente con la frustración, y ya no sabe si a un tercero, a un cuarto que le recomienden usted pueda acudir, porque dice: me va a suceder lo mismo que en los anteriores. La fe de esta mujer era una fe maltratada, maltratada físicamente, porque cada médico que la veía, examen que le hacían, y había el maltrato físico. Pero no solamente había el maltrato físico, sino también el maltrato económico, al punto que llegó de gastar todo lo que tenía. Hay personas que dejan a Dios como el último recurso. El médico no pudo, fulano de tal tampoco pudo. Y entonces por ahí un cristiano le dice: miren, en la iglesia oran por los enfermos, en mi iglesia sucede esto, sucede aquello, sucede lo otro. Y entonces dicen: yo voy a ver, voy para ver, voy para probar. Y vienen, y Dios es tan misericordioso que Dios hace su obra en esa persona. Pero es gente que deja a Dios como el último recurso. Nosotros hemos aprendido, hermanos, que Dios en nuestra vida no es el último. Dios es el primer recurso al cual tenemos que acudir, porque Él tiene la respuesta. En medio de su frustración, de su desengaño, de su maltrato, en el camino de su vida, un día oye que Jesús está por allí cerca. Y al oír que Jesús está por allí cerca, ella seguramente ha escuchado también que Jesús hace milagros. Es una verdad que está en la mente y en el corazón de ella. Posiblemente no era una fiel creyente, pero sí tenía el testimonio. Cuán importante es cuando nosotros podemos dar testimonio de Jesús. Testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso es que yo digo: ¿cómo no enamorarnos más de Él? ¿Cómo no hablar más de Él? Si Él ha traído tanto bien a nuestra vida. Y en el camino de su vida, entonces un día pasa Jesús.
y ella oye que Jesús está en casa o va hacia la casa de Jairo en medio de toda una multitud y toma una decisión. Los médicos no han podido hacer nada por mí, no sé si curanderos, etcétera. Ella habría visitado ninguno de los que he tocado, ninguna persona humana, ningún poder humano, ninguna solución humana, pero está Jesús, he oído de Él, entonces esa es mi esperanza. Quien viene a Jesús nunca será defraudado. Quien viene a Dios nunca será desilusionado, porque Dios es fiel a todo lo que Él ha prometido. Dios es fiel a su palabra. Y esa es la razón por la cual nosotros caminamos con el Señor. Es la razón por la cual somos fieles. Por un Dios que ha hecho tanto bien y que seguirá haciéndolo a nuestra vida. Mi esposa decía hace un momento el testimonio de nuestro hijo David. Y yo les decía en la mañana, la primera, que cuando conocimos la noticia del cáncer, yo empecé a declarar y a cortar en el nombre del Señor, porque he aprendido eso, a rechazar, respetando el diagnóstico médico, respetando del profesional su diagnóstico, pero rechazándolo a la luz de la palabra, porque mayor es Dios. Y cuando el hombre dice que no, Dios dice que sí. Cuando el poder del hombre se acaba, empieza el poder de Dios. Y empecé a declarar el milagro, la sanidad, cortar ese cáncer desde las propias raíces. Se lo decía a mi hijo en la iglesia que está la hermana. Yo pedí oración y dije, vamos a orar por el milagro de nuestro hijo. Y en la segunda ocasión que yo pedí oración en la iglesia, yo dije, no vamos a orar pidiendo que el Señor lo sane, vamos a orar para darle gracias. Porque cuando uno le pide con fe a Dios, tiene que empezar a dar gracias. No sé el concepto suyo, pero el mío es este. Cuando yo le pido a Dios algo, creyendo que Dios lo va a hacer, tengo la certeza de que Dios lo va a hacer, no le pido la segunda vez. Porque si le pido la segunda vez, estoy diciendo no creí en la primera, ni creo que tú me escuchaste. Entonces lo que empiezo a decirles, decía a los hermanos, vamos a dar gracias porque Dios está obrando ya. Vamos a dar gracias porque ya eso está cortado. Vamos a dar gracias y gracias y gracias y gracias. Y así seguimos. Cuando recibimos la buena noticia que el cáncer había desaparecido totalmente. Dios responde a nuestra fe. Esa es la clase de fe que necesitamos tener. La fe que tuvo esta mujer, una fe verdadera, no la fe maltratada, no la fe nacida del desengaño, sino la fe decidida, la fe que no admite dudas. Cuando uno ora dudando, esa fe no tiene respuesta. La palabra nos enseña que el que duda es como la onda de la mar. Y todos los que conocen el mar saben cómo es la onda del mar. Viene y vuelve otra vez. Viene y vuelve y va. Así es el que pide dudando. Así es aquel que ora creyendo en el momento de la oración, pero después el diablo empieza a meterle pensamientos y a decirle, ¿sería que con esa oración suficiente? Mira que todavía te sientes igual, mira que está pasando esto. Y esas son las mentiras del diablo que uno con la verdadera fe tiene que rechazar para conquistar su milagro. Porque aunque se esté sintiendo mal, aunque esté sintiendo el dolor, aunque esté sintiendo todavía la pesadez, pero la fe del Señor está diciendo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, ha desaparecido, se fue, esto se acabó, esto se terminó, ahora tengo la victoria del Señor. Barranca Bermeja, viene a mi mente un milagro de Dios en mi vida. Yo fui un asmático de nacimiento. Cuando me convertí al Evangelio a los 15 años, oraron por mí, yo creí que Dios me había sanado, declaraba el testimonio
pero seguía con el mal. Y caso curioso, cada vez que yo testificaba que el Señor me había sanado, esa noche me ponía mal. Y lo descubrí después de un tiempo. Y por un tiempito el diablo me ganó la batalla, porque cuando descubrí eso dije, yo no voy a testificar más. Y me quedé callado por un tiempo. Pero recuerdo que un día, en una reunión de pastores en Barranca Bermeja, salía de la iglesia central hacia el lugar donde estaba hospedado, y en la calle me sentía agitado y yo sabía ya cuando el mal me iba a venir. Pero había leído un libro cristiano y hablando sobre la fe, y cuando el mal empezó a venirme, enseguida reaccioné y en mi mente empecé a decir: Satanás, tú eres mentiroso y padre de mentiras. Dios es veraz. No te creo a ti, le creo a Dios. Dios me sanó desde la primera vez, pero tú me has hecho creer por los síntomas que Dios no lo hizo. Y yo te digo ahora, Dios sí me sanó desde la primera vez. Y eso es como dicen por ahí, hermanos, como palabras mágicas. El mal desapareció y eso hace más de 35 años. Nunca más ningún síntoma del asma en mi vida. Nosotros tenemos que declararle lo que dice la palabra. Esa es nuestra herencia, las promesas de Dios. Y si somos hijos de Dios, vamos a declarar las palabras de nuestro Padre. Amén. Una fe verdadera no admite dudas. Una fe verdadera proclama el milagro, no importan las circunstancias. Dios es el Dios de las circunstancias. Lo que Él ha dicho es la verdad. Caminemos en la verdad, declaremos la verdad. Si uno declara, porque al enemigo le gusta que uno declara lo que está sintiendo, ¿no? Y hay algunos que dicen: pero hermano, ¿cómo puedo ser yo mentiroso? Yo tengo que ser realista. Todavía tengo el dolor, todavía siento esto, todavía el malestar, el problema no se ha resuelto, tengo que declararlo. Dicen algunos, eso es ser realista. Si declara lo contrario, es un mentiroso. Pero usted le está dando la razón a Satanás. Siéntase como se sienta, vea lo que vea. Aunque vea que todavía el cielo se está poniendo más negro, más oscuro, pero usted ha venido creyendo que no va a llover, siga proclamándole, y aunque le caiga una gotica, no diga: se vino la lluvia, no va a llover, porque esa fue su declaración de fe, y el Señor respaldará eso, no las mentiras del enemigo. Y por último, una fe recompensada. Una fe puesta en la persona correcta, en el lugar correcto, tiene como resultado una fe recompensada. ¿Y qué es lo que nos dice el verso 29 del pasaje? El 28 dice: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Sinónimo de sanidad. Y el 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida. Porque esa era la fe de ella. Si yo lo toco, me sano. Y cuando actuó de acuerdo a lo que creyó, el milagro se operó. Fue totalmente sanada. Bendito sea el Señor. Es lo mismo que ocurrirá si nosotros procedemos de la misma manera. Les decía en la primera escuela dominical, para mí no es necesario, óigame bien, no es necesario, no quiero decir que no se pueda, no es necesario que estando enfermo yo tenga que esperar que el que ora por los enfermos me toque para recibir la sanidad. Yo lo que necesito es tocar a Jesús. Jesús no buscó a esta mujer, ella lo buscó a él. Ella buscó el toque de Jesús, y lo que usted y yo necesitamos para que el milagro, sea de la índole que sea, acontezca, es acercarnos a la persona de Jesús, tocar con nuestra fe el corazón del Señor, y el milagro sucederá. Si el predicador pone las manos y me sano, bendito sea el Señor. Pero si no alcanza a ponérmelas, yo
yo también recibo sanidad, porque es por mi fe puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero esos medicamentos son calmantes. El mal está allí todavía. Jesús no es un calmante. Jesús erradica por completo. Él elimina por completo. Y el Señor esa mañana puede eliminar lo que la medicina, ni ningún médico, ni ninguna otra cosa ha podido lograr en tu cuerpo. Él lo puede hacer. ¿Lo cree? Todo aquel que cree por su milagro, póngase de pie. El que cree por su milagro, sea de salud, sea de economía, sea del tipo que sea, la solución la tiene el Señor. La solución la tiene su amigo, su compañero, su fiel amigo, su fiel compañero, que es el Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle, bueno, no, quédense allá en su puesto, quédense allá, porque allá nos toca el Señor. Crea que allí donde usted está, a su lado está el Señor Jesucristo. Olvídese de la persona físicamente que está a su lado. Cierre sus ojos y con los ojos de la fe mire al Señor. Y con esa fe agarre la mano del Señor. Agarrado de la mano del Señor, Él no lo deja caer. Agarrado de la mano del Señor, usted recibe las fuerzas que necesita en medio de su debilidad. Aquí está Él. Usted ha venido hoy a su casa para encontrarse con Él. Usted ha venido al lugar correcto para su milagro, para su bendición. Usted no se fue para el estadio, no se fue para un paseo, no se fue para el comercio, vino a la casa de Dios, porque aquí es donde está su milagro y va a salir con la bendición del Señor. Créale a Dios ahora. Vamos a orar, vamos a orar. Reprenda toda circunstancia. Y yo digo, no podemos negar la realidad que estamos viviendo, pero a esa realidad le declaramos una realidad mayor, que es la promesa del Señor. Si su situación económica no es la mejor, declárelo. Mi situación económica no es la mejor, esa es una realidad, pero declárele una realidad superior, que es la palabra Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. A la salud, diga, si el médico ha dicho esto, pero la palabra de Dios dice otra cosa. El Señor es mi sanador. Padre que estás en los cielos, que estás aquí con nosotros en esta hora, a ti levantamos nuestra voz y levantamos nuestro corazón, creyendo, Señor, que tu palabra es la verdad, creyendo que tú no mientes, creyendo que lo que tú has dicho lo cumples, bendito Señor, porque hasta aquí has sido fiel y seguirás siendo fiel desde ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, y aquel que dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Ahora, declara tu situación, declara tu situación. Háblale al Señor, Él la conoce, pero a Él le gusta que tú le hables y diga, Señor, mi problema, mi situación es este, pero yo estoy confiado, yo estoy creyendo en tu palabra, en tus promesas, que eso ahora cambia, que ahora eso es anulado, que en lugar de la tristeza viene el gozo, que en lugar del llanto viene la alegría, que en lugar del problema viene la victoria, que en lugar de la enfermedad viene la salud, que en lugar de la muerte viene la vida. En el nombre del Señor Jesucristo, declara esa palabra, que el infierno lo oiga, que Satanás lo oiga, que tú estás creyéndole a Dios, que estás confesando la palabra, porque eres un fiel a Dios y a su palabra, y sabes que su palabra no miente.
así se ha hecho. Conforme a la fe de cada uno, ahora se ha hecho, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea hecha tu obra. Confirma tu palabra en aquel que está creyendo, Señor, en aquel que está confesando. Bendito eres por siempre. Aleluya. Levante sus manos al cielo, por favor, y dígale: Jesús, recibo ese milagro. Vamos. Tal vez necesitas un milagro esta mañana. Señor, veo ese milagro por fe. En el nombre de Jesús. Dele un momento al Señor. Dele un momento. Dele un momento a Jesús. Él está pasando por ahí donde tú estás. Así como pasó por Jericó. Así como pasó por Samaria, así como pasó por Capernaum, Jesús está pasando por tu lado esta mañana. Y así como esa mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús, esta mañana toca a Jesús. Y el poder de Dios cae sobre ti ahora. Gracias, Señor. Vamos, dígale: gracias por la sanidad. Gracias por el milagro. Gracias porque salgo de este lugar con un milagro.